proyectar en pantalla el área donde se encontraba la ciudad de Colosas, ya que vamos a considerar ahora la epístola a los colosenses. Si observan en el mapa, encontrarán Colosas al lado de Pergue, en el área sur de la Odisea y Herápolis, así como de Mileto y Magnesia. Así que de nuevo regresamos de Europa a Colosas, en Asia Menor. No se sabe con exactitud cuándo o quién fundó la iglesia del área de Colosas. Sí sabemos que Éfeso lo utilizó Pablo como un punto estratégico y como centro de sus actividades misioneras durante aproximadamente unos 3 años, de acuerdo a Hechos 20:31, ya que el puerto marítimo de Éfeso tenía un gran tráfico y personas de toda el área confluían en ese lugar. Así pues, la ciudad de Éfeso y la ciudad de Colosas eran dos importantes áreas de atracción y de tránsito en Asia Menor. Ahora, lo que sí sabemos de Colosas es que había 2 ciudadanos allí que eran miembros de iglesia y a los cuales el apóstol Pablo menciona como Epafras y Filemón, al que también envía una carta. Y sabemos que ellos escucharon las nuevas de la salvación y aceptaron el Evangelio. Así pues, se desconoce exactamente en qué momento y quién fundó esa iglesia en el área de Colosas, pero sí sabemos que Pablo mantuvo una relación también estrecha con ellos, aunque en la epístola a los colosenses Pablo expresa enfáticamente una herejía prevaleciente en esa iglesia, y se refería especialmente a los falsos maestros de Colosas, porque enseñaban la existencia de seres angelicales dispuestos en orden diferentes y a los cuales se les debía rendir culto, es decir, se empezó a enseñar la adoración a los ángeles, ya que ellos actuaban como mediadores entre Dios y los seres humanos, de tal manera que la salvación se facilitara. Y esa herejía había encontrado lugar en las iglesias de Colosas, y también había influencias importantes del judaísmo, como los asuntos de comidas y bebidas, la observancia de las festividades, la circuncisión y los moldes judaicos de comportamiento en general. Así que nos damos cuenta que la epístola a los colosenses incluye doctrinas que habían sido pervertidas y otras que habían sido insertadas, como la adoración a los ángeles, que eran altamente peligrosas. Tenemos una epístola dividida en 5 secciones fundamentales. Como siempre, hay una introducción con saludos, exhortaciones genéricas. La segunda sección es la doctrinal y enfatiza en forma directa la preeminencia de Cristo y la obra de Cristo, elevándola obviamente sobre la de los ángeles y colocando a Él como el único portador de salvación y el que debe ser adorado, no los ángeles. En la tercera sección se enfatiza de nuevo la plenitud de Dios en la persona de Cristo. Así que nos damos cuenta que la supremacía de Cristo sobre los ángeles era un problema para los colosenses por estas influencias heréticas que se habían introducido dentro de la iglesia. Y una cuarta sección, que es de exhortación, se amonesta especialmente en las pasiones de la carne y se facilita y se intenta ayudar en las relaciones sociales a diversos niveles, siguiendo después
con una conclusión en la quinta sección. Queremos leer algunos aspectos del espíritu de profecía en cuanto a Colosenses. Se nos dice, en Cristo habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso, aunque fue tentado en todo como lo somos nosotros, se mantuvo ante el mundo. Desde que entró por primera vez en él, incontaminado por la corrupción, aunque estuvo rodeado por ella. ¿No debemos también nosotros llegar a ser participantes de esa plenitud? Y no es así y únicamente así como podemos vencer como él venció. Perdemos mucho al no meditar constantemente en el carácter de Cristo. Así que Cristo, como Creador, como Salvador, como Mediador y como único camino a la salvación, es el centro del mensaje a los colosenses, ya que se había cuestionado el proceso de la salvación o cómo llegar a la salvación insertando a diversas jerarquías de ángeles en ese proceso, en esa facilitación para llegar a la salvación, y que por lo tanto debían ser dignos de un servicio especial y también de la adoración. Por eso el apóstol Pablo eleva la persona de Cristo en su calidad divina y en su calidad humana. Y por eso la epístola a los colosenses tiene una gran importancia en este contexto. Leamos otra cita más del espíritu de profecía. En Cristo se reúne toda la gloria del Padre. En Él está la plenitud de la deidad corporalmente. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en el carácter de Cristo. El Evangelio es glorioso porque está constituido por la justicia de Cristo. El Evangelio es Cristo desplegado y Cristo es el Evangelio encarnado. Cada pasaje de las Escrituras del Nuevo Testamento brilla con la luz de Cristo. Cada texto es un diamante tocado e iluminado por los rayos divinos. No debemos ensalzar el Evangelio, sino ensalzar a Cristo. No debemos rendir culto al Evangelio, sino al Señor del Evangelio. Cristo es, por un lado, una perfecta representación de Dios, y por el otro es un perfecto ejemplo de humanidad sin pecado. En esta manera ha combinado la divinidad con la humanidad. Y estas dos últimas frases de esta cita de los testimonios resume el motivo de la epístola a los colosenses. Repetimos, dice, Cristo es por un lado una perfecta representación de Dios, lo cual se enfatiza en la primera sección de la epístola, y por el otro es un perfecto ejemplo de humanidad sin pecado. En esta manera ha combinado la divinidad con la humanidad. Y este es el principio que encontramos básicamente en Colosenses. Pero vayamos por un momento a la epístola como tal. Epístola a los Colosenses. Y se nos dice lo siguiente. La parte central fundamental es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, porque es el único medio para obtener la salvación y la plenitud de la vida en Cristo, la comparación entre la vida antigua y la vida nueva, y la posibilidad de cambio únicamente a través de Cristo. Cristo es el centro de la epístola a los colosenses, como medio por el cual podemos ser transformados. Y esta es la síntesis de la epístola a los colosenses. Pasemos ahora a otra epístola, es la epístola a Filemón, es especialmente breve, y esta epístola tiene unas características totalmente diferentes a las anteriores, porque es una carta personal. Es una carta personal que el apóstol Pablo escribió mientras estaba encarcelado en Roma, en ese primer emprisionamiento, y la dirigió a un cristiano llamado Filemón, que vivía en Colosas, y que obviamente mantenía una amistad y una relación con él bastante cercana, lo cual se deduce del contenido de la carta. Y analiza un tema muy importante en ese momento, en ese contexto,
de la historia de la Iglesia en el primer siglo, porque la esclavitud era una institución legal y estaba también promovida por el Imperio Romano. Así que esta epístola señala específicamente o regula las relaciones entre amos y siervos. La esclavitud como institución no es cuestionada en la epístola, sino que lo que se cuestiona es el trato entre amos y siervos o esclavos. Así pues, lo que él enseñaba en esta epístola, el apóstol Pablo, a Filemón, que era el dueño de Onésimo, y Onésimo era el esclavo que había huido y que después posteriormente se encontró con Pablo y se convirtió, y ahora él debía regresar de nuevo a su amo. Esta carta sería introductoria para que Filemón no tomara represalias hacia Onésimo como resultado de su huida y de haber quebrantado sus obligaciones como esclavo. Ahora, enseña los principios que debían llevarse perdón, en esta relación, que era tan desigual, pero que era igual, de igual nivel, delante de Cristo. Y eso es lo que es la línea directriz en esta epístola. Onésimo debía ser tratado como un hermano, como un coheredero de la salvación y como un hijo de Dios. Y él iba a tener los mismos privilegios del Evangelio, sin diferencia en cuanto a Filemón. Así pues, aquí nos muestra cómo este tratado de relación humana, indistintamente de que sea una relación laboral submisa por parte de Onésimo en su calidad de esclavo, declarado así por la sociedad de su tiempo, no sin embargo dentro de la comunidad de la Iglesia. Así que esta epístola nos da una importante vislumbre de los derechos humanos, tal como los ve Dios. Dios no hace ninguna diferencia por origen, por condición social, racial, y este es un ejemplo típico. Así que como reivindicación de derechos encontramos la epístola a Filemón, que es realmente interesante y novedosa y vanguardista dentro del contexto de una sociedad que consideraba a los esclavos simplemente como objetos a utilizar, desechar a placer, de acuerdo al arbitrario gusto del dueño o propietario de ellos. Esta epístola rechaza ese modo de comportamiento y establece la igualdad entre todos los seres humanos como partícipes de la raza humana, indistintamente de cuál sea su condición social. Y este es un documento especialmente significativo en ese sentido. Así pues nos damos cuenta que las epístolas de Pablo cubren temas muy interesantes y fascinantes, no solamente para la época, sino que son actuales hasta para nosotros hoy actualmente. Las lecturas recomendadas para los temas que hemos tratado en esta lección serían en el libro de Bibliología, en el tomo 2, las páginas 37 a la 47 encontraremos Efesios, Filipenses y Colosenses, y en las páginas 66 a las 69 encontraremos el comentario y el estudio acerca de la epístola a Filemón. Además se recomiendan el estudio de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, especialmente para la epístola a Éfeso, en las páginas 281 y 282, especialmente en relación a la epístola a los Tesalonicenses, y el capítulo 45 de este mismo libro también. La tarea relacionada con esta lección
que es asignada es listar y explicar los temas doctrinales incluidos en las epístolas estudiadas en esta lección. Así que hemos estudiado Éfesos, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 epístolas tienen temas doctrinales y lo que se pide es que se haga una lista y se explique cada uno de esos temas doctrinales de acuerdo a epístolas. Así que deberían establecer básicamente 4 columnas principales, colocando el nombre de cada una de esas 4 cartas, y entonces inmediatamente después listar los temas doctrinales que incluyen y posteriormente dar una explicación a cada uno de esos temas. Que el Señor les bendiga en este trabajo. Finalmente llevaría a su muerte. Consideremos pues la epístola a los Hebreos, siguiendo la dinámica cronológica que estamos aplicando, escrita aproximadamente en los años 63. Esta epístola ha sido claramente cuestionada por su autoría. Mientras que todas las epístolas que hemos considerado hasta ahora, sin lugar a dudas, se asignaban a Pablo como su autor, en forma directa o indirecta. Ya hemos explicado que gran parte de las cartas él las dictó y disponía de un amanuense. Esta, sin embargo, ha sido cuestionada por los críticos de la Biblia y también por eruditos históricos, por 3 razones fundamentales. Una, porque el estilo que usa y el griego, que es uno de los más elevados en estilo en relación a todo el resto de los libros, exceptuando los de Lucas, hace una diferencia en relación al resto de las epístolas de Pablo. Una segunda razón que se da para cuestionar su autoría es la forma en que están estructurados los temas, que no sigue el sistema o la presentación temática que era habitual en Pablo en el resto de las epístolas que hemos considerado ahora. Y una tercera razón es el vocabulario que se usa, la estructura de las frases, que también hay una diferencia importante en relación al resto del estilo genérico que conocíamos por las epístolas sobre las que no se cuestionaba la autoría de Pablo. El libro de Hebreos también tiene una estructura, como ya habíamos dicho, diferente a las epístolas. Es bastante extenso en sí mismo, en ese sentido sería paralelo a la epístola a los romanos, pero el libro de Hebreos sí tiene un tema genérico, y ese tema genérico es establecer el ministerio de Cristo en favor de los pecadores, a la luz de la cruz, desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y para ello se usan todo el sistema simbólico y del santuario, de las experiencias que Israel había tenido cuando era pueblo de Dios. Y en ese sentido, el autor, que nosotros consideramos es Pablo, procura desarrollar una presentación sistemática, en primer lugar, de la presentación de la personalidad de Cristo como tal, para después, por una serie de comparaciones y contrastes, llevarlo a que sea aceptado como Salvador y actual sumo sacerdote. Y esa es la forma en que el apóstol bosqueja el desarrollo de este tema. En cuanto a la autoría, nosotros creemos firmemente que fue escrito por Pablo cuando consideramos los testimonios. Leamos, por ejemplo, en el Conflicto de los Siglos, página 396, se nos dice: el reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos,
Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Así pues, aquí se nos dice claramente, a raíz del espíritu de profecía, que el apóstol Pablo escribió la epístola a los Hebreos. Leamos todavía otro testimonio más en Alza tus ojos, página 110. Pablo en su epístola a los Hebreos dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más, confirmación de autoría de Pablo para la epístola a los Hebreos. En Lugares Celestiales, página 269, se nos dice: lo que una fe tal tiene poder para hacer, lo dice Pablo en su carta a los Hebreos. Así que no solamente hay estas 3 citas, hay muchísimas más, se han elegido a modo de ejemplo y como iglesia representamos la creencia de que Pablo es el autor de la epístola a los Hebreos, pero deseaba mencionar el cuestionamiento que se hace generalmente en el mundo religioso en cuanto a la autenticidad de su autoría. La sección de la epístola a los Hebreos tiene 4 áreas fundamentales. La primera es la autoridad de Jesucristo. La segunda es Cristo a Israel y Cristo como sumo sacerdote, para ya concluir con los saludos y la bendición final. Así que esta es una epístola muy compacta, con gran cantidad de información, que en ese sentido es paralela a la epístola a los Romanos, en lo que se refiere a principios del Evangelio básico, pero elevada sí a un nivel explicativo mucho más elevado. En la primera sección, que ocupa el primero y el segundo capítulo, donde se enfatiza en forma especial la autoridad de Cristo, en este sentido es complementaria la epístola a los Hebreos, a los Colosenses, que también enfatiza esa supremacía de Cristo, así que se complementan en una forma muy importante. Así que en el primer y el segundo capítulo de Hebreos tenemos una dedicación especial a la reivindicación de la autoridad de Cristo, y básicamente establecido en 4 criterios fundamentales. El primero de ellos es la igualdad con el Padre. Así que se establece claramente su divinidad, sin lugar a dudas. El segundo elemento fundamental es la superioridad sobre los ángeles. Si recuerdan, ese era el problema de los colosenses. Así que este segundo elemento también está presente aquí. Cristo igual con el Padre y superior a los ángeles, y los ángeles colocados bajo su dirección. Cristo en calidad de Salvador, siendo Él el único que puede ofrecer salvación. Parcialmente también se mencionaba en la epístola a los Colosenses, sin embargo aquí tiene un énfasis mucho más impactante. El cuarto elemento es la encarnación. Cristo como hombre. Así pues, en esta primera sección de Hebreos encontramos 2 subgrupos informativos importantes. Mientras que la igualdad con el Padre y la superioridad de los ángeles analiza la divinidad de Cristo y lo coloca como el Mesías prometido, las 2 últimas secciones, al presentarlo en la encarnación y como Salvador de la humanidad, analiza su aspecto humano, la humanidad. Es magistral la presentación
que la inspiración dio al apóstol Pablo y que él escribió a su vez, porque en estos dos capítulos encontramos la esencia de este maravilloso mensaje del Evangelio, la divinidad y la humanidad en la persona de Cristo. Esa es la primera sección de la epístola a los Hebreos. La segunda sección es Cristo e Israel. Esta segunda sección es de hecho una continuidad de la anterior y cubre los capítulos 3 y capítulo 4, el 1 y el 2, la humanidad y la divinidad y la humanidad de Cristo. En los capítulos 3 y 4 tenemos a Cristo como apóstol y sumo sacerdote frente al fracaso de Israel. Así pues, el apóstol Pablo prueba que la divinidad de Cristo, su existencia ya en el Antiguo Testamento y íntimamente relacionada con los eventos más significativos del inicio de la historia de Israel, su salida de Egipto, su peregrinaje en el desierto, su entrada a Canaán, matiza especialmente la presencia de Cristo en la historia del pueblo, frente al fracaso por el rechazo de él como su única opción a la salvación. Así que, de ese modo, es una continuidad directa de los pensamientos expresados en los dos primeros capítulos. Ahora, en el tercero y el cuarto, lo encontramos a Cristo como apóstol y como sumo sacerdote. Enmarcadas estas categorías en la historia y el fracaso de la historia de Israel. En la tercera sección, que de hecho es la más extensa, que iría desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10, encontramos básicamente a Cristo como sumo sacerdote. En toda una dinámica diversificada de opciones. Es sumo sacerdote establecido por el Padre, se da una exhortación a la aceptación, es sumo sacerdote no de acuerdo al orden de Leví, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Se establece una relación entre el santuario celestial y el santuario terrenal, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre los sacrificios de animales y cómo Cristo es él mismo la víctima y él mismo el sumo sacerdote. Así que este sería el centro, el núcleo de la epístola a los Hebreos, cuyas dos secciones anteriores, a modo de preámbulo, están introduciendo el pensamiento del lector a este punto álgido del establecimiento del sacerdocio de Cristo por el Padre, de acuerdo a la orden de Melquisedec, en cuanto él es el elemento bisagra del nuevo y del antiguo pacto, y la actual función de Cristo en calidad de sumo sacerdote a favor de la humanidad. Así que este sería el centro, de hecho, los capítulos 5 hasta 10, no solamente por su extensión de contenido, sino también por la gran concentración doctrinal y de pruebas y citaciones del Antiguo Testamento con el fin de reconfirmar y de algún modo resumir todos los pensamientos establecidos anteriormente. Así que
Aquí encontramos a Cristo como sumo sacerdote establecido por el Padre, de acuerdo a la orden de Melquisedec, siendo el elemento que realiza la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Y la comparación entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Este libro, esta epístola a los Hebreos, tiene una importancia altamente significativa para el pueblo de Dios del tiempo presente, especialmente porque el santuario es la base del movimiento adventista y en ese sentido establece en su correcto marco la función de Cristo en este tiempo actual. La última sección incluye diversas exhortaciones y diversas cuestiones doctrinales muy importantes, pero ya de algún modo conforma una conclusión algo más extensa de distintos matices religiosos, aunque esta es la sección más significativa dentro del conjunto del libro de Hebreos. El espíritu de profecía nos dice al respecto: Él, Cristo, presentaba a Dios no como una enseñanza que impregnaba la naturaleza, sino como un Dios que tiene personalidad. Cristo era la misma imagen de la persona de su Padre y vino a nuestro mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios, para que el mundo, aunque caído, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, pudiera llegar a recibir el sello de la imagen divina y del carácter divino, adornados con la belleza del encanto celestial. Ese testimonio está relacionado especialmente con la primera sección estructural de la epístola a los Hebreos. Sigamos leyendo. Cristo vino a la tierra a tomar la humanidad y permanecer como representante del hombre, para manifestar en el conflicto con Satanás que el hombre, tal como Dios lo creó, relacionado con el Padre y el Hijo, podía obedecer toda orden divina. Y esto es una verdad que se mantiene a lo largo de toda la epístola de los Hebreos, pero especialmente en las dos primeras secciones que acabamos de considerar. Perdón. Seguimos leyendo algo más. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. Entonces fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. La epístola a los romanos, la epístola a Hebreos y la epístola a los colosenses forman un conjunto temático fundamental en el establecimiento de los principios del Evangelio y el ministerio de la piedad. Así que les recomiendo que sean estudiados siempre en contexto: Romanos, la epístola a los romanos, la epístola a los hebreos y la epístola a los colosenses, porque engloban los principios básicos del Evangelio en cuanto al ministerio de la reconciliación, el plan de salvación. Seguimos con otro testimonio. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo por sí misma como algo para lo cual Él estaba adaptado particularmente debido a su naturaleza especial y divina, pues estaba delante de Dios como representante del hombre
y fue tentado como sustituto y fiador del hombre. Si Cristo hubiese tenido un poder especial del cual no dispone el hombre, Satanás le hubiera sacado provecho. La obra de Cristo fue despojar a Satanás de sus pretensiones de dominar al hombre, y solo podía hacer esto en la forma en que vino, como un hombre, tentado como hombre, y que rindió la obediencia de un hombre. Y esto era uno de los temas más difíciles para que un judío que estaba en el proceso de conversión al cristianismo aceptase. Porque la perspectiva del Mesías era completamente diferente y absolutamente distorsionada en relación a las verdades fundamentales que ya habían sido establecidas en el Antiguo Testamento, y por esa razón las citas reiteradas, constantes y claramente abundantes en la epístola a los hebreos del Antiguo Testamento nos hacen establecer constantemente esa vinculación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, en la persona de Cristo, como Dios y como hombre, en su divinidad y en su humanidad. Y es una epístola excelente. Vamos adelante y vamos a la próxima epístola, que es la de Primera de Timoteo, escrita en el año 64. Pero antes de ello, insertaremos una pausa y continuaremos, Dios mediante, a 15 minutos más. El Señor les bendiga.